Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de verdad que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro nos toca a todos de cerca, un tema que si lo aplicamos correctamente, puede transformar nuestra vida de formas inimaginables. Vamos a hablar de la clave que desbloquea un bienestar profundo y duradero. Algo tan fundamental, tan esencial, que a veces lo pasamos por alto en la vorágine del día a día. Piensen en esto por un momento, ¿cuál es ese elemento, esa fuerza, esa condición que todos buscamos, aunque a veces no sepamos ponerle nombre? Hoy desvelaremos esa clave, esa llave maestra. Y antes de que nos adentremos en el fascinante mundo que nos espera, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y herramientas prácticas para vivir mejor. Ahora sí, hablemos de esa clave que lo cambia todo. Verán, en la vida solemos perseguir muchas cosas: el éxito profesional, la estabilidad económica, las relaciones perfectas, los logros personales. Y todas ellas son importantes sin duda. Pero ¿qué pasa si les dijera que existe un hilo conductor, una base sólida sobre la cual se construyen todas esas aspiraciones de forma verdaderamente significativa? Hoy esa clave, esa verdad universal que he descubierto y que quiero compartir con ustedes es, ni más ni menos, que la felicidad y la salud. Sí, suena simple, ¿verdad? Pero piénsenlo bien. A menudo, las cosas más profundas y transformadoras son las más sencillas en su esencia. La felicidad y la salud no son puntos de llegada, sino un estado del ser que se cultiva día a día. No son un destino que se alcanza y ya está, sino un viaje continuo de autoconocimiento, autocuidado y conexión. Y lo fascinante es cómo están intrínsecamente ligadas. Es casi imposible pensar en una persona verdaderamente feliz que no cuide su salud, y viceversa, es muy difícil que una persona con problemas de salud crónicos o severos pueda experimentar una felicidad plena y constante. Son dos caras de la misma moneda, ¿no creen? Empecemos por la salud. No me refiero solo a la ausencia de enfermedad, que es crucial, sino a un estado de bienestar físico, mental y emocional óptimo. ¿Y cómo logramos esto? Pues a través de hábitos conscientes y decisiones diarias. La alimentación es fundamental. No se trata de dietas restrictivas o de obsesionarse con contar calorías, sino de nutrir nuestro cuerpo con alimentos que nos den energía, que nos hagan sentir bien. Incluir más frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras suena básico, pero el impacto es gigantesco. Piensen en la energía que ganan después de una comida nutritiva, frente a esa pesadez o letargo que nos deja una comida procesada o demasiado grasosa. Es una diferencia abismal, y eso se traduce directamente en nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para afrontar el día. Pero la salud no es solo lo que comemos. El movimiento es vital. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. No necesitamos convertirnos en atletas olímpicos para nada. Simplemente encontrar una actividad física que disfrutemos y que podamos integrar en nuestra rutina. Una caminata diaria, bailar en casa, practicar yoga, nadar, lo que sea que nos haga sentir bien y nos mantenga activos. El ejercicio libera endorfinas, esos maravillosos químicos que nos hacen sentir felices y reducen el estrés. Es como una medicina natural para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hemos sentido esa chispa de alegría después de movernos un poco? Y por supuesto, no podemos olvidar el descanso. Dormir bien es reparador, es esencial para nuestra salud física y mental. Durante el sueño, nuestro cuerpo se recupera, se repara y nuestro cerebro consolida recuerdos y procesa información. La falta de sueño nos vuelve irritables, propensos a cometer errores, y afecta negativamente a nuestra capacidad de concentración y a nuestro estado de ánimo. Así que priorizar un buen descanso nocturno es una inversión directa en nuestra felicidad y bienestar. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta compleja que ha intrigado a filósofos y pensadores durante siglos. Pero en su esencia, creo que la felicidad reside en la apreciación de lo que tenemos, en la conexión con nosotros mismos y con los demás, y en la capacidad de encontrar alegría en los momentos cotidianos. La gratitud es una herramienta poderosa para cultivar la felicidad. Tomarse unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos, por pequeñas que sean, puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva.
El techo sobre nuestras cabezas, el sol brillando, una conversación agradable con un amigo, una comida deliciosa. Cuando empezamos a notar y apreciar estas cosas, nuestro enfoque cambia de lo que nos falta a lo que ya poseemos. Y eso, amigos, es un motor increíble de felicidad. Las relaciones significativas son otro pilar fundamental. Tener personas en nuestra vida con las que podamos compartir nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestros sueños, eso nos da un sentido de pertenencia y apoyo que es invaluable. Dedicar tiempo y energía a nuestras relaciones, cultivar la empatía, la comunicación abierta y el amor, es invertir en nuestra propia felicidad. A veces, en nuestra prisa por lograr cosas externas, descuidamos las conexiones humanas que realmente nos nutren el alma. Y por supuesto, está la conexión con uno mismo. Conocer nuestros valores, nuestras pasiones, nuestras fortalezas y debilidades. Practicar la autocompasión, es decir, tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano. La autoaceptación es un camino largo y a veces difícil, pero es fundamental para una felicidad auténtica. Cuando nos aceptamos plenamente con nuestras imperfecciones, nos liberamos de una carga enorme y nos permitimos ser verdaderamente nosotros mismos. Ahora volvamos a la conexión entre salud y felicidad. Piensen en esto, cuando estamos físicamente enfermos, es muy difícil sentirnos alegres y optimistas. El dolor, la incomodidad, la fatiga, todo eso puede nublar nuestro estado de ánimo. Por el contrario, cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando nos sentimos con energía y vitalidad, es mucho más fácil afrontar los desafíos de la vida con una sonrisa y una actitud positiva. Una buena salud física nos da la base, el soporte para construir nuestra felicidad. Y la felicidad, a su vez, tiene un impacto directo en nuestra salud. Las personas que experimentan mayor felicidad tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven vidas más largas y saludables. El optimismo, la alegría, la gratitud, son verdaderos antídotos contra el estrés y las enfermedades. Cuando nos sentimos bien emocionalmente, nuestro cuerpo responde de manera positiva. Es un ciclo virtuoso que se retroalimenta. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta clave, esta dualidad de felicidad y salud, en nuestra vida de forma práctica? No se trata de cambios radicales de la noche a la mañana, sino de pequeñas acciones consistentes. Primero, hagamos un balance honesto de nuestra salud. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Estamos comiendo de forma nutritiva? ¿Nos movemos lo suficiente? ¿Descansamos bien? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, no se culpen. Simplemente identifiquen un área en la que quieran empezar a mejorar. Quizás sea añadir una porción extra de verduras a cada comida, o comprometerse a dar un paseo de 20 minutos cada día. La clave es empezar, dar ese primer paso, por pequeño que sea. Segundo, cultivemos activamente la felicidad. Practiquemos la gratitud diariamente. Tomemos unos minutos para pensar en las cosas buenas de nuestra vida. Conectemos con las personas que amamos, dedicándoles tiempo de calidad. Busquemos actividades que nos den alegría y nos hagan sentir realizados. Y sobre todo, seamos amables con nosotros mismos. Celebremos nuestros pequeños logros y aprendamos de nuestros errores sin autocrítica excesiva. Imaginen un día típico. Si empezamos con un desayuno saludable, nos movemos un poco, nos tomamos un momento para apreciar algo en nuestro entorno, y nos conectamos con alguien querido, ese día ya tiene el potencial de ser mucho más feliz y saludable que si nos levantamos apurados, comemos algo rápido y procesado, y nos sumergimos en el estrés sin pausa. Es una cuestión de intencionalidad. La clave de Can, como hemos dicho al principio, es felicidad y salud. Y esto no es solo una frase bonita. Es una filosofía de vida. Es reconocer que invertir en nuestro bienestar integral es la inversión más inteligente que podemos hacer. Cuando cultivamos nuestra felicidad y nuestra salud, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos más para dar a los demás. Somos más resilientes ante las adversidades, más creativos, más compasivos y más capaces de disfrutar de cada momento. Recuerden, el camino hacia la felicidad y la salud no es una carrera, es un maratón. Habrá días buenos y días no tan buenos, y eso es completamente normal. Lo importante es no rendirse, seguir adelante y recordar siempre por qué empezamos. Cada pequeña elección consciente cuenta. Cada momento de autocuidado es un paso en la dirección correcta.
Así que, mis queridos amigos, les invito hoy a hacer de la felicidad y la salud la brújula que guíe sus acciones. Pregúntense a sí mismos, ¿esta elección me acerca a mi felicidad y a mi salud, o me aleja? Y actúen en consecuencia. Para resumir, hemos visto que la felicidad y la salud son dos pilares inseparables que sustentan una vida plena y significativa. Hemos hablado de la importancia de nutrir nuestro cuerpo a través de la alimentación, el movimiento y el descanso, y de cultivar nuestra mente y espíritu a través de la gratitud, la relación y la autoaceptación. Y lo más importante, hemos comprendido que son un ciclo virtuoso que se retroalimenta. Una buena salud nos permite ser más felices, y una mayor felicidad contribuye a una mejor salud. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo hasta el final. Ha sido un verdadero placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para cultivar su felicidad y su salud? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha aportado algo de valor, si les ha inspirado o les ha dado una nueva perspectiva, por favor, háganmelo saber dando un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que este mensaje es importante y puede ayudar a muchas personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Gracias de nuevo, cuídense mucho, vivan con alegría y hasta la próxima. Un abrazo grande para todos.